Ahora vamos a hablar acerca de los problemas de las bases de datos relacionales. Estas son algunas problemáticas que tienen las bases de datos relacionales como tecnología. Las bases de datos, como cualquier tecnología, pueden solucionar tanto problemas específicos como situaciones generales. Esto es algo que todos sabemos. Y por supuesto que el principal factor de esto es el propósito del proyecto. Esto es algo que es necesario comprender y eso te va a dar, como te dije, contrastar los escenarios de base de datos relacionales al final. El primer problema que considero que es parte del día a día en lo que son las bases de datos relacionales, hay casos en donde pues el SQL es muy lento y está mal escrito. Como te dije, el lenguaje SQL se puede escribir de diferentes formas y obtener un mismo resultado, pero hay escenarios en donde el SQL literalmente está mal escrito. ¿Por qué? Por su falta de comprensión en sí. ¿A qué me refiero con comprender realmente el SQL o entender las implicaciones de por qué yo voy a unir unas tablas? A veces esto pasa simplemente porque el modelo de datos está mal contemplado. Esto es algo común y ocurre, créeme. A veces las soluciones técnicas no son suficientes. Es necesario llevar a cabo un modelado adecuado. Por eso te hablo de esto y te hago mucha insistencia. Este problema va a desencadenar otro que es el elevado uso del CPU. Sabemos que esto se ejecuta en sistemas operativos y mucho, acorde a la configuración que se establezca en estos motores, va a tener consultas SQL mal escritas, va a haber siempre picos de CPU en 99% y esto obviamente sabemos que es malo para el rendimiento del servicio en general. El segundo problema es el uso incorrecto de índices. Te he explicado que la importancia de saber indexar consultas, el poder utilizar los índices correctos para una consulta en específico, y hay casos en donde muchas de estas consultas tienen índices efectivamente, pero no lo están usando correctamente para la consulta que están desarrollando. Básicamente es si están creando un índice por una columna número o nombre, cualquier cosa, están usando para ciertas consultas otras columnas que no están relacionadas o sí utilizan el índice, pero no de forma correcta, no de forma óptima. El tercer problema es la adaptación a cada tipo de carga de trabajo. Esto es como casos en donde necesitas una base de datos para procesar transacciones, el día a día, en lo que es el negocio. Y hay casos en donde necesitas también base de datos solamente para, por ejemplo, analítica de datos. Y cada tipo, estos son tipos de carga de trabajo, son cargas diferentes y las bases de datos no tienen esa capacidad de poderse adaptar a cada tipo. Es básicamente una caja negra en donde tú simplemente vas haciendo adaptaciones a cada entorno. Las bases de datos no tienen esa capacidad de poderse autogestionar para cumplir un propósito establecido, para ser más rápidas, no. Todo eso se requiere. Obviamente hay casos en donde existen bases de datos autónomas, pero de eso quizás hablaremos en otra ocasión. Este es uno de los problemas que se presentan normalmente en la base de datos. Acorde a los recursos que tienen, no hay una adaptación correcta a lo que son las cargas que realmente el servidor maneja o la instancia o la base de datos en general. El cuarto problema es que las bases de datos constantemente deben recibir mantenimiento. Este es de dos tipos, el preventivo y el correctivo, aunque en lo personal yo recomiendo siempre hacer el mantenimiento preventivo, evitar que una base de datos falle. Esto es, y si es una base de datos productiva, pues es peor realmente la situación. El problema en sí es que de las bases de datos es que requieren siempre de estos mantenimientos, el siempre tener esa periodicidad para realizar mantenimiento de índices, realizar mantenimiento en general, depuración de datos, casos, optimización de consultas, muchas cosas de las que ya te he mencionado, y esto es una de las problemáticas que considero que son requeridas por las bases de datos. Vamos a hablar acerca del quinto problema y es que las bases de datos relacionales necesitan optimización y refactorización periódica del código. Sabemos que basándonos en lo que son las estadísticas, lo que ya te he mencionado, pues debes tomar en cuenta que al pasar el tiempo una misma consulta no responde de la misma manera. Es una realidad y es parte de las cosas que hay que considerar, tener y optimizar en un proyecto o solución. Y también muchas de estas soluciones que existen hoy en día necesitan refactorización, acorde a lo que te estoy explicando, a la carga de trabajo, al tipo de proceso, al aumento de la información, y todo esto es necesario. Establecer ciertos periodos para definir optimizaciones en un motor de base de datos, para optimizar las consultas, para hacerlas más rápidas. Esto es parte de las cosas que debes considerar y tomar en cuenta. Muy bien, el sexto problema es el encolamiento de transacciones. Esto va muy relacionado con lo que te explicaba de los deadlocks y los puntos muertos, que hay muchos casos en donde en las cargas de trabajo en donde son transacciones se requiere ejecutar muchas transacciones por minuto, por segundo, pues obviamente eso va a generar un encolamiento en los registros y obviamente va a generar bloqueos, que dos transacciones o más estén utilizando un mismo recurso o una misma tabla o un mismo registro. Esto son cosas que te vas a topar, es parte del día a día de las bases de datos que tienen alta carga de procesamiento y parte de las cosas que también tienes que aprender a solucionar. El séptimo problema en sí realmente no es un problema, es dependiendo con el ojo que lo mires, y es que en ocasiones las bases de datos requieren monitoreo.
Este monitoreo puede ser muy constante, puede ser cada cierto tiempo. Esto es realmente depende mucho del enfoque con el que lo mires, pero muchas de las cosas que se pueden solucionar o muchas fallas que ocurren en una base de datos se pueden solucionar haciendo un monitoreo constante a los entornos de base de datos. Esto, como te dije, hay herramientas como lo son las trazas que permiten identificar qué procesos se están ejecutando y saber cómo abordarlos, saber qué procedimiento almacenado está generando una afectación, alguna consulta, algún proceso en general, y esto es parte de las cosas que debes tomar en cuenta. Una octava cosa y un octavo problema, que a veces también hay situaciones en donde esto se presenta y son problemas de red, latencia. A veces hay ocasiones que los servidores de base de datos pierden conexión y es normal, depende también mucho del tipo de servicio de internet que se tenga, tanto la organización como en el proyecto en el que estés. Esto obviamente genera pérdida de paquetes y a la final muchos de los problemas, dependiendo del entorno que te encuentres, y te repito mucho esto porque es así, cada escenario es diferente, es indiscutible, pero muchos de los problemas de base de datos provienen de este motivo, de que no es la base de datos la que está generando el problema, sino que hay latencia o problemas de red. Siempre, antes de validar un problema, asegúrate de que pues, la red esté operativa y no haya latencia o altas y bajas, porque a la final esto es un problema que cae sobre las bases de datos en general. Y otro de los problemas, y uno de los últimos, es que muchas de las bases de datos, el aprender a trabajar con esta tecnología requieren un alto nivel y un alto conocimiento técnico en cada una de estas bases de datos que te mencioné, SQL Server, Oracle, Postgre, MySQL. Todas tienen documentación técnica y esta documentación a veces no es muy entendible a nivel general y requiere de un estudio constante, de llevar a práctica muchos de los conceptos. Obviamente hay niveles, cada base de datos tiene su propia carrera, diría yo, que es como cada especialidad en cada base de datos. Y esto es uno de los problemas que existen hoy en día, que te lo comento como problema, pero te sugiero que lo veas como una alternativa, como una oportunidad para capacitarte y crecer en este nicho que es bastante demandado. Se requiere mucho alto conocimiento técnico, sin embargo, hay también formas de poder obtener ese conocimiento.